Estimados colegas, muy buenos días, qué gusto saludarlos. Esperando en Dios se encuentren bien. Vamos a dar inicio a la clase de hoy en el tema que quedó pendiente hace 8 días, ¿verdad? Que es mi compromiso con ustedes, ver de una manera, de pronto, con un poco más de tiempo, el tema del informe de auditoría, ¿ok? Gracias ahí por la evidencia de auditoría. Si tienen la oportunidad de confirmarme el Word, ya donde está esa estructura que vamos a aprender el día de hoy en relación a el informe de auditoría, ¿ok? Déjenme, por favor, saludar. Buenos días, Manolo, Anaí, Manuel, Rocío, qué gusto saludarlos. María Ramírez, igual es un gusto saludarlos. Y Noé, creo que es por ahí. Qué gusto saludarlos a todos. También, gracias, Rocío, por la evidencia de auditoría. También felicitarlos por el esfuerzo que han hecho en el transcurso de estos ya 5 años, ¿verdad? Ustedes. Y gracias, Rocío, por la evidencia de auditoría. También felicitarlos por el esfuerzo que han hecho en el transcurso de estos ya 5 años, ¿verdad? Ustedes. Y motivarlos a que sigan adelante. Les decía al inicio del semestre que levantaran la mirada y que vieran por ahí ya aquel famoso rótulo de meta. Yo creo que si ahorita levantan la mirada en relación a que ya cierran el semestre, ven a la persona que los está esperando ahí con la banderola precisamente de cruce de la meta, ¿verdad? Como todos unos campeones. Así que, mis queridos colegas, los felicito y los motivo a que sigan adelante. Ahora, como es mi costumbre, le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes nuevamente, un día más de clases. Imagínense ya la clase número 15. Esto quiere decir que de hoy en 8 terminamos el curso en relación a cumplir con el programa del curso de práctica supervisada de auditoría. Y ustedes de hoy en 8 prácticamente están cerrando pensum, solo que les quedaría 2 fines de semana más en relación a sus exámenes finales. Y qué motivante, en verdad. Me recuerdo yo en aquellos tiempos, por ahí también, en esos últimos semestres que cursé, a manera de que también cerré pensum, al igual que ustedes lo van a hacer ya dentro de poco, ¿verdad? Así que dándole gracias a Dios, pidiéndole que me regale sabiduría para poderles explicar y que ustedes realmente me entiendan lo que yo quiero hacerles llegar el día de hoy, ¿verdad? Así que damos inicio a la clase con el tema de la estructura de el informe de auditoría. Entonces, les voy a explicar la metodología. Van a haber casos que no les voy a poder leer todo en aras del tiempo, pero que va a quedar como tarea, como compromiso de ustedes cuando les haga llegar el documento, leerlo, analizarlo y, ¿por qué no?, definitivamente aprenderlo, ¿verdad? Acá vamos a tener un encabezado como esta columna o esta primera columna y luego el requerimiento detallado de la NIA 700. Cuando yo les hablo, entonces, en todo caso, acá del título, no quiere decir que mi informe va a llevar esa palabra como tal, ¿verdad? No quiere decir que voy a venir y voy a escribir ahí título. No, lo que voy a hacer es que le voy a decir, como me señala aquí el requerimiento de la NIA, el reporte del auditor. Y acá, cuando ustedes lean, porque les voy a pedir de favor que lleven la lectura conmigo, cuando ustedes lean reporte del auditor y yo diga informe del auditor, es lo mismo, ¿sí? Por favor, lo que sucede es de que yo lo entendí muy bien como informe de auditoría, que es exactamente lo mismo a reporte del auditor. Entonces, para que no vaya a haber ninguna confusión.
Bueno, el título, les decía, no va a llevar la palabra título, sino el requerimiento que dice la NIA es: el informe del auditor tiene que tener un título de manera clara, que de manera clara señale que es el informe de un auditor independiente. Entonces, podemos decir por allí informe de auditoría, informe de auditor independiente, pero no la palabra título, ¿verdad? Eso que nos quede bien claro, ¿verdad? Entonces, informe de auditoría, informe de auditor independiente, ese sería el título. Luego, vamos a ver en la siguiente sección, le voy a llamar secciones para que me vayan entendiendo también mejor. Vamos a dejar establecido ahí el destinatario, ¿verdad? Igual, por favor, es la última vez que les digo, creo que ya me entendieron, no va a ir la palabra destinatario. En todo caso, leamos qué nos dice precisamente el requerimiento según la NIA. El informe del auditor tiene que tener un destinatario, según sea apropiado, con base en las circunstancias del compromiso, ¿verdad? Y esto nos deja a nosotros el entendido que si a mí me contrató la junta de accionistas, yo debo de dirigir el informe de auditoría, darle ese destinatario que va a ser la junta de accionistas. Si a mí, auditor independiente, me contrató la gerencia o la administración de la empresa, entonces mi informe de auditoría va a ir como destinatario hacia la gerencia financiera, la gerencia general, que es el rango más alto, ¿verdad? En todo caso, esto es lo que me está solicitando la NIA. Y dice, con base en las circunstancias del compromiso, ¿verdad? Si yo me comprometí con entregar el informe de auditoría a los accionistas, a los dueños, a ellos va a ir dirigido mi informe. Bueno, la siguiente sección, y aquí sí es, como nos dice la NIA, existe un cambio sustancial en la presentación de los informes con anterioridad a los años, por ahí como ejemplo, 2014, 2013, 2012. ¿Por qué? Porque ahora el informe de auditoría en su sección tercera debemos de dejar plasmada la opinión del auditor. Veamos entonces qué requerimientos nos solicita la NIA para cumplir con esta sección del informe de auditoría. Opinión del auditor. Dice el requerimiento: la primera sección del informe del auditor tiene que incluir la opinión del auditor y tiene que tener el encabezado opinión. La sección de opinión también tiene que A, identificar la entidad cuyos estados financieros hayan sido auditados. B, declarar que los estados financieros han sido auditados. C, identificar el título de cada estado que comprende los estados financieros. D, referirse a las notas incluyendo el resumen de las políticas de contabilidad importantes. Y E, especificar la fecha de o el periodo cubierto por cada estado financiero que comprende los estados financieros. Fíjense, mis queridos colegas, que realmente acá, con el cumplimiento de cada uno de estos incisos, estoy dejando en mi estructura del informe un documento en el cual también los usuarios de los mismos o del mismo, de mi informe, va a quedar de una manera clara todo lo que yo quiero dejar determinado, ¿verdad? Veamos el inciso A. Dice, identificar la entidad cuyos estados financieros hayan sido auditados. Entonces voy a decir yo, opinión. Los estados financieros de la empresa
los auditores S.A. fueron auditados en el siguiente informe. Vamos a determinar nuestra opinión. Punto. Luego dice inciso B, declarar que los estados financieros han sido auditados. Entonces, podemos ir ahí amarrando cada uno de esos incisos. Los estados financieros de la entidad, los auditores S.A., fueron debidamente auditados por nuestra firma. Estados financieros que detallamos a continuación, inciso C. Ahí voy a identificar entonces qué estados financieros audité. Estados financieros auditados por mi firma, los siguientes, 2 puntos. Estado de situación financiera y o balance general, o bien balance general según también cómo estén adoptando la empresa, ya sea NIF pymes, de pronto NIF completas, o bien principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿verdad? Que eso lo debemos de saber al inicio de la auditoría. Entonces, si yo uso el término balance de situación financiera, quiere decir que audité todo, viene con base a que la empresa ya adoptó NIF. Ahora, si digo balance general, quiere decir que todavía la empresa contabiliza por medio de principios de contabilidad generalmente aceptados. Ojo con esos puntos. Entonces, yo ya vengo y digo, balance general, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo. 4 estados financieros que yo audité. Y el D, que se refiere a las notas que incluye el resumen de las políticas de contabilidad importantes, es el informe, perdón, es el estado de financiero que nosotros los auditores elaboramos. Ese estado financiero sí lo elaboramos nosotros, con excepción de el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo, ¿ok? Y luego nos dice el inciso E, especificar la fecha de o el periodo cubierto por cada estado financiero que comprende los estados financieros, ¿verdad? Entonces podemos decir que dichos estados financieros que se mencionaron con anterioridad están auditados por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020, ¿ok? Bueno, vamos a continuar entonces por acá. El siguiente punto en esa sección de la opinión nos pide que nosotros cumplamos como auditores la NIA y nos dice, cuando expresa una opinión no modificada sobre los estados financieros preparados de acuerdo con una estructura de presentación razonable, la opinión del auditor tiene que, a menos que de otra manera sea requerido por ley o regulación, usar una de las siguientes frases, las cuales se consideran son equivalentes. Ojo, fíjense ustedes que a como vamos, apenas vamos por la opinión y yo creo, no creo, estoy seguro, si me están poniendo la atención debida, ya se están dando cuenta que la NIA prácticamente nos lleva de la mano y nos dice, señor auditor, si su opinión es no modificada, tiene que usted sí o sí dejar cualquiera de estos 2 párrafos. Ojo, no los 2, cualquiera de los 2, ¿ok? Entonces vamos a leer el inciso A. En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos materiales de acuerdo con la estructura de presentación de reportes financieros que sea aplicable, ¿verdad? Entonces, acá ya estoy usando yo el término razonablemente. Ahora voy a leer el inciso B para que veamos en todo caso y entendamos cuál de los 2 párrafos
podríamos utilizar de pronto por ahí más comúnmente o que podamos leer en algún informe de auditoría más comúnmente. B, en nuestra opinión, los estados financieros adjuntos dan un punto de vista verdadero y justo, y entre paréntesis ahí, imagen fiel de acuerdo con la estructura de presentación de reportes financieros que sea aplicable, ¿verdad? En todo caso, yo les puedo decir que con mi experiencia se utiliza muy comúnmente el inciso A, donde dice, en nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos materiales, de acuerdo con la estructura de presentación de reportes financieros que sea aplicable, ¿verdad? Así que por ahí nos deja entonces marcada ya la sección que estamos viendo de la opinión, si nuestra opinión fuese en todo caso una opinión no modificada, ¿verdad? Y el último punto hace referencia a que cuando expresa el auditor una opinión no modificada sobre los estados financieros preparados de acuerdo con una estructura de cumplimiento, la opinión del auditor debe de ser que los estados financieros adjuntos están preparados en todos los aspectos materiales de acuerdo con la estructura de presentación de informes financieros o de reportes financieros que sea aplicable. Vean, realmente el entender las NIAS nos da a nosotros la oportunidad de entregar, en este caso, un informe de auditoría muy bien detallado, a manera de que el usuario de mi informe lo entienda sin ningún problema. ¿Ok? Bueno, igual, por favor, si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, estoy yo también por acá tomando en cuenta, y es cuando cabeceo la técnica de observación, ¿verdad? Es cuando veo que por ahí alguien escribió en el grupo, ¿sí? Por favor, ¿ok? Ay, Dios, ustedes, tenemos tanto que aprender, en verdad. Vamos a continuar, estoy seguro, con la atención debida, pero por ahí, tal vez lo que quiero hacer énfasis es que va a ser importante cuando hablamos de una auditoría externa, realmente no solo leer, no solo entender, sino aprendernos realmente las NIAS. Yo creo que con este curso ustedes están entendiendo la importancia que tiene NIAS en relación a una auditoría externa y que también la importancia que tiene nuestro trabajo, la presentación, como ya vimos en clases anteriores, en un par de clases anteriores, el tema de ese trabajo de calidad que espera el auditado, en todo caso nuestro cliente, ¿verdad? Así que hago este paréntesis para que tengan ustedes también un espacio de reflexión de la importancia de nuestro trabajo en el ejercicio de la profesión, ¿ok? Muy bien. Continuamos entonces con la siguiente opinión. Y dice, perdón, con la siguiente sección, llamémosle, ¿ok? Base para la opinión. El informe del auditor tiene que incluir una sección inmediatamente después de la sección de opinión con el encabezado base para la opinión, que, hago un paréntesis, ok, perfecto, Víctor, sí, perdón usted. Víctor me pregunta que entonces las dos frases que leí yo hace un momento, acá, no sé cómo las puedo marcar. Si por ahí me equivoco, por favor, quiero que me... Acá, estas dos frases, ¿sí?
y solo si su opinión es no modificada, licenciado Víctor González, usted va a tener que usar cualquiera de estas dos frases. ¿Ok? Eso sí, hago la aclaración y hago énfasis. Si su opinión es no modificada, va a poder usar la, el párrafo A, o bien, si usted lo entiende mejor como imagen fiel, el párrafo B. ¿Cuál es la diferencia? Que acá acabo de mencionar imagen fiel, que los puntos de los estados financieros adjuntos nos da una vista verdadera y justa, que es imagen fiel, o como comúnmente usamos ya el término, que los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos materiales. ¿Ok? Por favor, muy buena pregunta. Qué bien que estén por ahí preguntando, porque entonces sí tenemos claro, ¿verdad? Una vez mi opinión sea no modificada. ¿Ok? Bueno, entonces continuamos. El informe del auditor tiene que incluir una sección inmediatamente después de la sección de opinión, con el encabezado base para la opinión. Que A. Declare que la auditoría fue dirigida de acuerdo con los o con las NIAs. B. Referir a la sección de reporte del auditor que describa las responsabilidades del auditor según las NIAs. C. Incluya una declaración de que el auditor es independiente de la entidad de acuerdo con los requerimientos éticos relevantes relacionados con la auditoría y ha cumplido las otras responsabilidades éticas del auditor de acuerdo con esos requerimientos. La declaración tiene que identificar la jurisdicción de origen de los requerimientos éticos relevantes, o referirse al Código de Ética para Contadores Profesionales del IESBA. D. Declarar si el auditor considera que la evidencia de auditoría que el auditor ha obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para la opinión del auditor. Voy a hacer un paréntesis, ya que Mauricio me pregunta que si la opinión es modificada, ¿cómo se debe de redactar? Entonces, Mauricio, deme por ahí unos minutos en lo que llego al tema que usted me está preguntando, ¿ok? Por favor, muy buena pregunta, pero vamos a tener por ahí un poquitín de paciencia cuando lleguemos ya a ese tema específico, ¿ok, Mauricio? Bueno, fíjense que cuando hablamos entonces, que ya emitimos la opinión, el mismo informe me dice, señor auditor, pero ¿por qué usted opinó no modificada? Deme esa base para su opinión. Ah, bueno, perfecto. Entonces, como auditor debo de cumplir con el inciso A, que dice, declare que la auditoría fue dirigida con las NIAs. Ah, perfecto. Entonces, yo voy a dejar por allí definitivamente en el párrafo. La auditoría se realizó tomando en consideración todas las normas internacionales de auditoría que fueron, ¿sí?, definitivamente tomadas en cuenta. Llamémosle así, parafraseando el párrafo. ¿Por qué? Porque se recuerdan que no necesariamente todas las NIAs vamos a usar. Si no fue oportuno la utilización del uso de un experto, entonces no puedo dejar yo en el párrafo que usé todas las NIAs. Mucho ojo con eso. B. Referirse a la sección del informe del auditor que describa las responsabilidades del auditor según la NIA que corresponda. Entonces, allí sí puedo decir que las responsabilidades del auditor fueron marcadas desde la NIA 200, y que también consideramos el tema de NIA 315, que es el riesgo de auditoría, ¿ok? Ojo, vayan viendo cómo se van a ir marcando cada uno de los párrafos.
Luego, C, dice, incluya una declaración de que el auditor es independiente de la entidad, que de acuerdo con los requerimientos éticos. Ah, bueno, entonces yo sigo con el párrafo diciendo, hacemos del conocimiento que nuestra auditoría fue realizada totalmente independiente, que no hay ninguna relación con la empresa en términos laborales, que somos por ahí totalmente independientes y que usamos los principios fundamentales del código de ética en términos de integridad, objetividad, competencia profesional, confidencialidad y también la diligencia y el comportamiento profesional que nos da el código de ética. De pronto, por ejemplo, el del IFAC, acá nos habla del código de ética de profesionales del IESBA, y también recuérdense que nosotros a nivel nacional ya tenemos que regirnos con relación al código de ética de nuestro colegio. Y digo de nuestro colegio según sea el caso. ¿Por qué? Porque ustedes, ya los veo siendo muy buenos profesionales agremiados al colegio CPA, porque así lo rige la ley de colegiación profesional a partir de el 2001 por ahí. ¿Se recuerdan que vimos esa información? Si no, en auditoría 1, en auditoría 2, o por ahí lo mencionamos acá como parte del curso. Su servidor, por haberse graduado ya en años anteriores, tuvo la oportunidad de ser agremiado, de colegiarse en el colegio de economistas, contadores públicos y auditores y administradores, el famoso colegio CCEE de Ciencias Económicas por sus siglas, ¿verdad? Así que también debemos dejar bien marcado eso. Y luego el inciso D me dice, declarar si el auditor considera que la evidencia de auditoría que el auditor ha obtenido es suficiente y apropiada. Y fíjense cómo debemos ir amarrando el tema. Si yo estoy diciendo que mi opinión es no modificada, es porque la evidencia de auditoría que tuve en mis manos fue suficiente, competente, apropiada y veraz. Si no, no puedo opinar no modificado. Acuérdense de eso. En todo caso, apenas vamos por la cuarta sección, llamémosle así, y ya estamos dejando nosotros un informe de auditoría muy bien detallado. Ok, vamos entonces a la siguiente sección. Y acá estamos hablando del tema de empresa en marcha. Pero el requerimiento de la NIA me dice que cuando sea aplicable, voy a dejar esta sección. Y dice, el auditor tiene que reportar de acuerdo con la NIA. Se me vayan a aburrir, vayan a sus notas y por favor vean el tema de la NIA 570. ¿A qué se refiere la NIA 570 en todo caso? Estoy esperando, mis queridos colegas, saquen sus notas, vean precisamente ahí el listado de NIA. Muy bien. Confírmenme por ahí, por favor, en aras del tiempo. Acuérdense que vamos un poquitín. Perfecto, Mary.
por ahí va a dar la respuesta, pero que enhorabuena su participación. Exacto, nos habla de empresa en funcionamiento. ¿Por qué hago énfasis acá en este momento? Uno, porque deben de tomar en cuenta si la misma niña del requerimiento me dice, cuando sea aplicable, usted va a dejar ahí la sección de empresa en marcha. Pero, ¿a qué voy también? A que debemos de tener conocimiento pleno de cada una de las NIAs. ¿Por qué? Porque acá me habla de empresa en funcionamiento. Pero, ¿a qué se refiere NIA 570, empresa en funcionamiento? Uno de los ejemplos más claros que por ahí fue con el que yo aprendí ese tema, disculpen, es precisamente cuando de pronto detectamos en el trabajo de auditoría que la empresa, sus materias primas, llegan de un solo proveedor del exterior. Y yo hago mis averiguaciones y digo, no hay otro proveedor. ¿Qué pasaría? Y podría argumentarle eso al jefe de producción, al gerente de producción, y le podría argumentar, ¿qué pasaría si en todo caso ese proveedor desaparece o ese proveedor ya no tiene la oportunidad de producir esa materia prima que para la empresa acá en Guatemala es fundamental para que tenga ese tema de empresa en funcionamiento? En todo caso, ¿qué pasaría si no nos envía la materia prima? Lógicamente, yo estoy seguro, ustedes ya se hicieron por ahí también la respuesta mentalmente. La empresa ya no podría funcionar. Y entonces debemos de dejar establecido ese párrafo. Y con el ejemplo que les estoy trayendo a colación, estoy seguro que sí o sí y sí debemos de dejar ese párrafo. Entonces aquí sí aplicaría decir, la empresa, los auditores S.A. consta, según nuestro trabajo de auditoría, que tiene un único proveedor de materias primas del exterior. Con eso estamos diciendo, ojo, si el proveedor desaparece, si el proveedor no nos cumple con la materia prima, ya no va a tener empresa en funcionamiento. No. De propósito general de entidades registradas, el auditor tiene que comunicar en el informe del auditor las materias claves de auditoría. Veamos el siguiente punto. Cuando el auditor de otra manera esté requerido por ley o regulación o decida comunicar materias de auditoría clave en el reporte del auditor, el auditor tiene que hacerlo de acuerdo con IA 701. Siguiente sección. Otra información. Cuando sea aplicable, el auditor tiene que reportar de acuerdo con NIA 720. No hago énfasis ahí porque ya con el primer ejemplo se dan cuenta que es importante tener el conocimiento de todas las NIAs. Entonces esperaría yo dejarles por ahí la semillita de si ya leyeron NIAs, volver a estudiarlas, aprenderlas como les estoy recomendando, porque des en cuenta, debemos de saber de cada una de esas NIAs. Es un mundo realmente, yo se los he dicho. Honestamente, por ahí muchas veces tenemos presente la NIA, el título, pero no así tan profundamente, ¿verdad? Tendríamos que especializarnos en NIAs y, ¿por qué no? Se los dejo también ahí como un granito de arena para que el día de mañana ustedes sean especialistas en NIAs. ¿Qué les parece? Bueno, veamos entonces la siguiente sección.
Responsabilidades por los estados financieros. Esta sección también ya se las he mencionado, no a profundidad, pero sí les he dicho que los responsables de elaborar y de presentarnos a nosotros los auditores los estados financieros es la administración, pero leámoslo en todo caso. Y dice el requerimiento de la NIA. El reporte o el informe del auditor tiene que incluir una sección con el encabezado Responsabilidades de la Administración por los estados financieros. El informe del auditor tiene que usar el término que sea apropiado en el contexto de la estructura legal de la jurisdicción particular y no necesita referirse específicamente a la administración. En algunas jurisdicciones, la referencia apropiada puede ser a quienes tiene a cargo el gobierno. Esta sección del informe tiene que describir la responsabilidad de la administración por, voy a leer el inciso A y parte del inciso B, por aras o en aras del tiempo, ¿ok? Dice, inciso A, la preparación de los estados financieros de acuerdo con la estructura de presentación de los reportes financieros que sea aplicable y para el control interno que la administración determine necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de declaración equivocada material, ya sea debida a fraude o error. Y B, valorar la capacidad de la entidad para continuar como empresa en marcha y si el uso de la base de contabilidad de empresa en marcha es apropiado. Así como también la revelación, si es aplicable, de materias relacionadas con empresa en marcha. La explicación de la responsabilidad de la administración por esta valoración tiene que incluir una descripción de cuándo el uso de la base de contabilidad de la empresa en marcha es inapropiado. Nos manda el punto siguiente y nos dice, esta sección del reporte del auditor también tiene que identificar a quienes es responsable por la vigilancia del proceso de presentación de los reportes financieros cuando el responsable por tal vigilancia sea diferente de quien cumple las responsabilidades de administración. Acá definitivamente nos queda claro. El responsable de la presentación de los estados financieros es la administración. Según sea el caso, podríamos llamarlo tenga a cargo la administración, como les decía, cuando hablamos del cargo del gobierno. La siguiente sección, las responsabilidades del auditor por la auditoría de los estados financieros. El informe del auditor tiene que incluir una sección con el encabezado, responsabilidades del auditor por la auditoría de los estados financieros. Esta sección del informe del auditor tiene que A, declarar que los objetivos del auditor son, primero, obtener seguridad razonable respecto de si los estados financieros en su conjunto están libres de declaración equivocada material debida a fraude o error. Y dos, emitir un informe del auditor que incluya la opinión del auditor. B, declarar que seguridad razonable es un nivel alto de aseguramiento, pero no una garantía de que la auditoría dirigida de acuerdo con las NIAS siempre detectará una declaración equivocada material cuando exista. Y C, declarar si las declaraciones equivocadas pueden surgir de fraude o error y ya sea, primero, describir que se consideren materiales si individualmente en el grado, en el agregado, razonablemente podría esperarse que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman con base en esos estados financieros. Y dos, proporcionar una definición
o descripción de la materialidad de acuerdo con la estructura de presentación de reportes financieros que sea aplicable. Por allí, el tema de que nosotros como responsables de la auditoría debemos de dejar marcados definitivamente qué NIAS utilizamos, ¿verdad? En el trabajo de la auditoría. Fíjense que acá hay un tema importante en relación a el riesgo de auditoría que corremos. En todo caso, mencionamos ese riesgo precisamente porque, enhorabuena, si tuviéramos oportunidad de hacer la auditoría al 100%, esa revisión que sería lo ideal. Ahora, también sabemos que por el tamaño de las empresas es bastante complejo por ahí poder revisar el 100% de todas las transacciones de la empresa. Veamos entonces en nuestra mente aquella explicación que hablábamos de la oportunidad de poder elaborar una auditoría al 100% o utilizando el tema de la atestación. Y cuando hablo con relación al tema de la atestación, estoy mencionando el tema del muestreo. Debo de mencionar el tema del muestreo. ¿Qué sucedería si en todo caso en mi muestra no cae una factura, un documento que tiene un problema, una deficiencia, un error significativo en relación a mi trabajo de auditoría? Por eso es importante hacer mención que mi trabajo muchas veces es en relación a atestación. Y por último, pero no menos importante, el tema precisamente de que la auditoría se hace ahora con base a un riesgo, ¿verdad? Que son las tres formas de poder auditar: el 100%, la atestación o ese riesgo que corremos los auditores. Posteriormente, otra sección que debemos de dejar plasmada es la ubicación de la descripción de las responsabilidades del auditor por la auditoría de los estados financieros. Y nos dice que la descripción de las responsabilidades del auditor por la auditoría de estados financieros tiene que estar incluida: A, dentro del cuerpo del informe del auditor; B, dentro de un apéndice en el informe del auditor, caso en el cual el reporte o el informe del auditor tiene que incluir una referencia a la ubicación del apéndice; o C, por una referencia específica dentro del informe del auditor a la ubicación de tal descripción en el sitio de la auditoría apropiada, cuando la ley, la regulación o los estándares nacionales de auditoría expresadamente permitan que el auditor lo haga. El último punto de esta sección me habla en referencia a que cuando el auditor refiera a la descripción de las responsabilidades del auditor en el sitio web de la autoridad apropiada, el auditor tiene que determinar qué tal descripción aborda y no es inconsistente con los requerimientos de la NIA. Veamos otras responsabilidades de presentación del informe. Si el auditor aborda en el informe del auditor sobre los estados financieros otras responsabilidades de presentación del informe que sean adicionales a las responsabilidades del auditor según las NIAS, esas otras responsabilidades de presentación de reporte tienen que ser abordadas en una sección separada en el reporte del auditor con un encabezado titulado Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios. La siguiente sección hace referencia al nombre del socio del compromiso. Eso debe de ir también como parte de nuestro informe. Y dice: el nombre del socio del compromiso
tiene que ser incluido en el informe del auditor sobre los estados financieros de las entidades registradas, a menos que, en circunstancias raras, tal revelación razonablemente se espere lleve una amenaza importante de seguridad personal. En las circunstancias raras en que el auditor tenga la intención de no incluir el nombre del socio del compromiso en el reporte o en el informe del auditor, el auditor tiene que discutir esta intención con quienes tienen a cargo para informarles la valoración que el auditor haga la probabilidad y severidad de amenaza importante a la seguridad del auditor, ¿verdad? Esto, como muy bien lo ven ustedes ahí, es rara vez que el auditor de pronto se ve amenazado. Así que ahí hay una oportunidad de venir y decir, yo le entrego el informe de auditoría, esta es mi opinión, pero fíjese que yo me veo de alguna manera amenazado al dejar por allí en mi informe plasmado el nombre del socio, mi nombre como auditor en todo caso, pero esto es muy raras veces, ¿verdad? No vayan por ahí a preocuparse en ese tema. Como lo dice muy bien acá la NIA, es una vez, cada 1,000 informes. Después no hay ningún inconveniente por dejar nuestro nombre. Caso, la ubicación de la firma, la dirección como la conocemos muy bien nosotros por acá y la fecha del informe de auditoría, ¿verdad? Y voy a leer este punto porque es importante tener presente que en el informe de auditoría tiene que ser fechado no antes de la fecha en la cual el auditor haya obtenido evidencia de auditoría suficiente y apropiada, en la cual basar la opinión del auditor sobre los estados financieros, incluyendo evidencia de que a todos los estados y revelaciones que comprenden los estados financieros hayan sido preparados y b, quienes con autoridad reconocida hayan afirmado que han asumido la responsabilidad por los estados financieros. Muy bien, con eso terminamos entonces el tema específico de la estructura del informe de auditoría. Ahora, con base a la pregunta de Mauricio, acá tenemos que entender primero que cuando usamos o cuando nuestra opinión de auditoría es precisamente modificada, tenemos que entender que la NIA 705 nos da la oportunidad de poder opinar de tres formas: una opinión calificada, una opinión adversa y una negación de opinión. En todo caso, Mauricio, en vez de utilizar uno de los dos párrafos, si su opinión va a ser modificada, va a tener que usted establecer si modificada, calificada, modificada adversa o simplemente negación de opinión. Entonces, veamos cómo NIA 705 me da la oportunidad de poder emitir mi opinión modificada, calificada. Y me dice, el auditor tiene que expresar una opinión calificada cuando a, el auditor, habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y apropiada, concluye que las declaraciones equivocadas individualmente o en el agregado son materiales pero no generalizadas para los estados financieros. O B, el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada en la cual basar la opinión,
pero el auditor concluye que los posibles efectos en los estados financieros de declaraciones equivocadas no detectadas, si las hay, podrían ser materiales, pero no generalizadas. Entonces, usted puede usar cualquiera de estos dos párrafos en relación a su opinión modificada. Eso sí, modificada calificada, ¿ok? Y luego tenemos la opinión modificada adversa. Ahora, antes de continuar, quiero que entiendan que según el grado de deficiencias que encuentren, van a poder ir calificando, perdón, van a poder ir emitiendo su opinión, modificada, por supuesto. Cuando el grado de deficiencias no es tan severa, vamos a opinar calificada. Cuando ese grado ya llega a una severidad, para que me entiendan, uso esa palabra, en todo caso, entonces, ese grado de severidad es más o es alto, en todo caso, entonces voy a opinar modificada opinión adversa. Y cuando en verdad no pudimos, por decirlo así, ni siquiera trabajar con base a evidencia que no fue proporcionada por la administración, de una vez mi opinión es modificada negación de opinión, ¿ok? Veamos entonces qué me dice la opinión adversa. El auditor tiene que expresar una opinión adversa cuando el auditor, habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y apropiada, concluye que las declaraciones equivocadas individualmente o en el agregado son totalmente materiales como generalizadas para los estados financieros. ¿Y cuándo voy a poder emitir una opinión modificada? Negación de opinión. El auditor tiene que negar una opinión cuando el auditor no pueda obtener, ojo, no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada en la cual basar la opinión, y el auditor concluye que los posibles efectos en los estados financieros de las declaraciones equivocadas no detectadas, si las hay, podrían ser tanto materiales como generalizadas. El último punto nos dice, en circunstancias extremadamente raras que involucran múltiples incertidumbres, el auditor concluye que, no obstante haber obtenido evidencia de auditoría suficiente y apropiada en relación con cada una de las incertidumbres individuales, no es posible formar una opinión sobre los estados financieros debido a la potencial interacción de las incertidumbres y su posible efecto acumulado en los estados financieros. Muy bien, mis queridos colegas, con esto terminamos el tema de el informe, de la estructura del informe de auditoría, esperando tengan presente ustedes este tema en el ejercicio de la profesión. Y por ahí, en todo caso, actualizarnos, tener esa competencia profesional, de pronto de acá a su graduación, ¿sí? Pueda haber algún cambio sustancial en la presentación del informe de auditoría. Y les decía yo como ejemplo, yo esa opinión no modificada la conocí como limpia. Cambió. Ahora yo sé que cuando hago el trabajo de auditoría y no encuentro por ahí algún tema que significativamente vaya a cambiar el resultado de mis estados financieros, en todo caso, entonces mi opinión es no modificada. Como la aprendí yo, fue una opinión limpia. Puede hacer que de aquí a su graduación como profesionales, contadores públicos y auditores, vaya a cambiar esta estructura. Así que les pido, por favor,
también tengan ustedes presente actualizarse constantemente, ¿ok? Muy bien, entonces les voy a robar ya por ahí. De pronto, vamos a ver, como unos 20 minutos. Voy a necesitar que me apoyen llevando la lectura. Esto sí lo vamos a hacer de una manera de lectura, pero igual necesito que me regalen por ahí unos 20 minutos más porque necesito terminar el tema de las niñas. Víctor, perdone, no entiendo su pregunta. La estructura del informe no, porque la estructura de auditoría como tal no le entiendo por ahí la pregunta. Tal vez si me formula la pregunta de otra manera. Ok, si son tan amables, por favor, y me confirman si ya tienen la presentación. Esto es que la estructura del informe, ahí la tiene Víctor. La estructura del informe, la primera columna que vimos, es todo lo que usted tiene que ir detallando en su informe. Sí, desde como iniciamos, desde el título, el destinatario, luego usted va a decir ahí la opinión de auditoría, que ahí dice dejar establecido, ahí sí dice el título como opinión, todo lo que usted tiene en la columna, en la primera columna, ahí esa es la estructura. Sáquelo de ahí y vaya armando usted de una forma ya no como cuadro, como lo presenté yo, sino en un Word, y ahí va a tener usted la estructura del informe, ¿ok? Bueno, ¿quién me regala por ahí la confirmación de que ya tienen la presentación del día de hoy? Yo creo que por ahí a lo sumo 20 minutos. Esto es nada más lectura y con esto cerramos el tema de las mías. Perfecto, Víctor. Por ahí va a poder usted sacar en Word. Gracias. Se me va su nombre, estimadísimo y colega. Perdone, en verdad tengo su nombre por ahí, pero ahorita se me fue. Yo sé que es de las personas que por ahí siempre participan. Bueno, vamos a terminar entonces. Les decía el tema de las NIAs. Vamos a ver hoy, vamos a leer hoy el tema de áreas especializadas, NIA sección 899. Gracias, María Ramírez. Entonces, el objetivo de la clase, que los estudiantes adquieran los conocimientos básicos de auditoría a través de la práctica, elaborando una auditoría de estados financieros, así como realizar papeles de trabajo correspondientes y la auditoría con base a normas internacionales de auditoría NIAS. En este caso, áreas especializadas. Nos dice uno de los socios de auditoría, precisamente de donde extraigo yo este resumen, que el licenciado Juan Carlos Gutiérrez nos dice, como en la auditoría de estados financieros de propósito general, la auditoría de estados financieros de propósito especial bajo marcos conceptuales especiales o la auditoría de un estado financiero, estamos hablando de consideraciones especiales. La NIA 800, su título, Auditoría de Estados Financieros preparados de acuerdo con estructura de propósito especial. 805, Auditoría de Estados Financieros individuales y de elementos, cuentas o partidas específicos
de un estado financiero, y 810, compromisos para reportar sobre estados financieros resumidos. La NIA 800, auditoría de estados financieros preparados de acuerdo con estructura de propósito especial, nos dice cuál es el alcance de la NIA 800. La NIA 800 se refiere a las consideraciones especiales en aplicación a la serie 100-700 de las NIAs a una auditoría de estados financieros preparada de acuerdo con una estructura de propósito especial. ¿Qué objetivo tiene el auditor en relación con la auditoría de estados financieros preparados de acuerdo con estructuras de propósito especial? La NIA 800 señala que el objetivo del auditor, cuando aplica la NIA en una auditoría de estados financieros preparados de acuerdo con una estructura de propósito especial, es abordar de la manera apropiada las consideraciones especiales que sean relevantes para A, la aceptación del compromiso, B, la planeación y ejecución del compromiso, y C, la información de una opinión y presentación de reportes sobre los estados financieros. ¿Qué se entiende por estados financieros de propósito especial? Estados financieros de propósito especial son los estados financieros preparados de acuerdo con una estructura de propósito especial. ¿Qué es estructura de propósito especial? Estructura de propósito especial es una estructura de información financiera diseñada para satisfacer las necesidades de información de usuarios específicos. La estructura de información financiera puede ser estructura de presentación razonable o una estructura de cumplimiento. ¿Qué se entiende por estados financieros? Para esta norma es el conjunto completo de estados financieros de propósito especial. Los requerimientos de la estructura aplicable de información financiera determinan la presentación, la estructura y el contenido de los estados financieros y que incluye estados financieros. La referencia a estados financieros de propósito especial incluye las revelaciones relacionadas. ¿Cuáles son los requerimientos de la NIA 800? La NIA 800 los organiza en 3 grupos. 1. Consideraciones cuando se aceptan el compromiso. 2. Consideraciones cuando se planea y ejecuta la auditoría. Y 3. Formación de la opinión y consideraciones relacionadas con la presentación de reportes. ¿Cuáles son los requerimientos específicos de la NIA 800 en relación con las consideraciones cuando se acepta el compromiso? La NIA 210 requiere que el auditor determine la aceptabilidad de la estructura de presentación de reportes financieros aplicada en la en la preparación de los estados financieros. En una auditoría de estados financieros de propósito especial, el auditor tiene que obtener un entendimiento de A, el propósito para el cual son preparados los estados financieros, B, los usuarios a quienes se destinan, y C, los pasos dados por la administración para determinar que la estructura de presentación de reportes financieros que sea aplicable sea aceptable en las circunstancias. ¿Cuáles son los requerimientos específicos de la NIA 800 en relación con las consideraciones cuando se planea y ejecuta una auditoría? La NIA 200 requiere que el auditor cumpla con todas las NIAs relevantes para la auditoría. En la aplicación y ejecución de una auditoría de estados financieros de propósito especial, el auditor tiene que determinar si la aplicación de las NIAs requiere consideraciones especiales en las circunstancias del compromiso. La NIA 315 requiere que el auditor obtenga un entendimiento de la sección y aplicación que la entidad haga de las políticas de contabilidad. En el caso de estados financieros preparados de acuerdo con las determinaciones de un contrato,
el auditor tiene que obtener un entendimiento de cualesquiera interpretaciones importantes del contrato que la administración haga en la preparación de esos estados financieros. Una interpretación es importante cuando la adopción de otra interpretación razonable habría producido una diferencia material en la información presentada en los estados financieros. ¿Cuáles son los requerimientos específicos de la NIA 800 en relación con la información de la opinión y consideraciones relacionadas con la presentación de reportes? Cuando forma una opinión y reporta sobre los estados financieros de 800, que es esa auditoría de estados financieros preparados de acuerdo con estructura de propósito especial, a pesar de que estamos hablando de que esa estructura pueda cambiar en la presentación de los estados financieros por tener un propósito especial, nos dice que debemos de cumplir con las NIAs que sean aplicables. También debemos de entender que debemos de cumplir con NIA 700 en relación a la presentación de del informe del auditor, pero que debemos de agregar un párrafo en el cual, como auditores, le hagamos del conocimiento de los usuarios de esos estados financieros de propósito especial que los mismos conllevan ese propósito especial. No son estados financieros de propósito general como la auditoría o bien como la estructura que acabamos de aprender. NIA 805, auditoría de estados financieros individuales, elementos, cuentas o partidas específicos de un estado financiero. Ya por ahí, estimados colegas, ténganme un poquitín de paciencia, ya vamos a terminar, por lo que les pido de favor, lleven la lectura conmigo. ¿Cuál es el alcance de la NIA 805? La NIA 805 se refiere a consideraciones especiales en la aplicación de la serie 100-700 de la NIA en una auditoría de un estado financiero individual o de un elemento, cuenta o partida específico de un estado financiero. Esta NIA no aplica al reporte del auditor del componente emitido como resultado del trabajo realizado sobre la información financiera de un componente a solicitud del equipo del compromiso del grupo para los propósitos de la auditoría de los estados financieros del grupo. ¿Cuál es el objetivo del auditor en relación con las auditorías de estados financieros individuales o de elementos, cuentas o partidas específicos de un estado financiero? De acuerdo con la NIA 805, el objetivo del auditor cuando aplica las NIAs en la auditoría de un estado financiero individual o de un elemento, cuenta o partida específico de un estado financiero es abordar de la manera apropiada las consideraciones especiales que sean relevantes para A, la aceptación del compromiso, B, la planeación y ejecución de ese compromiso y C, la formación de una opinión y la presentación de reportes sobre el estado financiero individual o sobre el elemento,
cuenta o partida específicos de un estado financiero. ¿Qué se entiende por elemento de un estado financiero? Elemento de un estado financiero o elemento significa un elemento, cuenta o partida de un estado financiero, que entiende esta norma por International Financial Reporting Standard. Son las normas internacionales de información financiera emitidas por la International Accounting Standard Board, ¿verdad? El Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, que entiende esta norma por estado financiero individual. Un estado financiero individual o un elemento específico es de un estado financiero, incluye las revelaciones relacionadas. ¿Cuáles son los requerimientos de la NIA 805? Y nos dice que la NIA 805 los organiza en 3 grupos. 1. Consideraciones cuando se acepta el compromiso. 2. Consideraciones cuando se planea y ejecuta la auditoría. Y 3. Formación de una opinión y consideraciones sobre la presentación de los reportes. ¿Qué requerimientos específicos hace la NIA 805 en relación con las consideraciones cuando el auditor acepta el compromiso? Primer punto, aplicación de las NIAs. La NIA 200 requiere que el auditor cumpla con todas las NIAs relevantes para la auditoría. En el caso de una auditoría de un estado financiero individual o de un elemento específico de un estado financiero, este requerimiento aplica independientemente de si el auditor también está comprometido para auditar el conjunto completo de estados financieros. Si el auditor no está comprometido a auditar el conjunto completo de estados financieros de la entidad, el auditor tiene que determinar si la auditoría de un estado financiero individual o de un elemento específico de esos estados financieros, de acuerdo con la NIA, es practicable. Aceptabilidad de la estructura. La NIA 210 requiere que el auditor determine la aceptabilidad de la estructura de presentación de los reportes financieros aplicada en la preparación de los estados financieros. En el caso de una auditoría de un estado financiero individual o de un elemento específico de un estado financiero, esto tiene que incluir si la aplicación de la estructura de presentación de reportes financieros resultara de una presentación que proporcione revelaciones adecuadas para permitirles a los usuarios destinatarios que entiendan la información transmitida en el estado financiero o en el elemento y el efecto que transacciones y eventos materiales tengan en la información transmitida en el estado financiero o en el elemento. La forma de la opinión. La NIA 210 requiere que los términos acordados del compromiso de auditoría incluyan la forma esperada de cualesquiera reportes a ser emitidos por el auditor. En el caso de una auditoría de un estado financiero individual o de un elemento específico de un estado financiero, el auditor tiene que considerar si la forma esperada de la opinión es apropiada en las circunstancias. ¿Qué requerimientos específicos hace la NIA 805 en relación con las consideraciones cuando se planea y ejecuta la auditoría? La NIA 200 establece que las NIAs están escritas en el contexto de una auditoría de estados financieros. Tienen que ser adaptadas en cuanto sea necesario en las circunstancias cuando se aplica en auditorías de otra información financiera histórica. Al planear y ejecutar la auditoría de un estado financiero individual o de un elemento específico de un estado financiero, el auditor tiene que adaptar todas las NIAs relevantes para la auditoría en cuanto sea necesario en las circunstancias del compromiso. ¿Qué requerimientos específicos hace la NIA 805 en relación con la información de una opinión o consideraciones sobre la presentación de reportes?
Cuando forma una opinión y reporta sobre un estado financiero individual o un elemento específico de un estado financiero, el auditor tiene que aplicar los requerimientos contenidos en la NIA 700 y cuando sea aplicable la NIA 800 adaptado en cuanto sea necesario a las circunstancias del compromiso. Esta norma detalla lo específico de esos estándares o de esas normas en lo relacionado con la NIA 805. Muy bien, fíjense que la NIA sección 800-899 nos dice que también como auditores tenemos la oportunidad de tomar trabajos, de tomar compromisos en relación a auditorías de estados financieros específicos, especiales. También podemos tomar el compromiso, el trabajo como auditores de auditorías de un elemento, de un estado financiero, de un rubro, de una cuenta, de esos estados financieros. Pero también nos dice que debemos de tomar en consideración, según sea el caso, aplicar todas las NIAs necesarias. ¿Para qué? Para poder nosotros como auditores llegar en todo caso a una opinión razonable según el trabajo realizado en esas auditorías. Ahora veamos qué nos dice NIA 810, que es otra forma de comprometernos a hacer auditoría de estados financieros resumidos. ¿Cuál es el alcance de la NIA 810? Y la NIA 810 se titula Compromisos para reportar sobre estados financieros resumidos, ¿verdad? Como les mencionaba hace unos momentos. ¿Cuál es el alcance de la NIA 810? La NIA 810 se refiere a las responsabilidades del auditor en relación con un compromiso para reportar sobre estados financieros resumidos, derivados de estados financieros auditados de acuerdo con la NIA por el mismo auditor. ¿Qué objetivos tiene el auditor en los compromisos para reportar sobre estados financieros resumidos? De acuerdo con la NIA 810, los objetivos del auditor son: A, determinar si es apropiado aceptar el compromiso para reportar sobre estados financieros resumidos, y B, si se compromete a reportar sobre estados financieros resumidos, A, formar una opinión sobre los estados financieros resumidos con base en una evaluación de las conclusiones extraídas a partir de la evidencia obtenida, y B, expresar de manera clara esa opinión mediante un reporte escrito que también describa la base para esa opinión. ¿Qué se entiende por estados financieros resumidos? La NIA 810 define estados financieros resumidos como la información financiera histórica que es derivada de los estados financieros, pero que contienen menos detalle que los estados financieros. Disculpen ustedes. Entonces, si bien todavía proporciona una representación estructurada consistente con la proporcionada por los estados financieros sobre los recursos u obligaciones económicos de la entidad en un punto en el tiempo o los cambios consiguientes para un periodo de tiempo, que son estados financieros auditados. La NIA 810 define estados financieros auditados como los estados financieros auditados por el auditor de acuerdo con las NIAs y de los cuales se derivan los estados financieros resumidos. ¿Qué son criterios aplicados? Son los criterios aplicados por la administración en la preparación de los estados financieros resumidos. ¿Cuáles son los requerimientos de la NIA 810? La NIA 810 los organiza en 10 grupos. 1. Aceptación del compromiso. 2.
naturaleza de los procedimientos. 3, forma de la opinión. 4, oportunidad del trabajo y eventos subsiguientes a la fecha del reporte del auditor sobre los estados financieros auditados. 5, información contenida en documentos que contienen estados financieros resumidos. 6, reporte del auditor sobre estados financieros resumidos. 7, restricciones a la distribución o uso o alerta a los lectores sobre la base de contabilidad. 8, comparativos. 9, información complementaria no auditada presentada por los estados financieros resumidos. Y 10, asociación del auditor. ¿Cuáles son los requerimientos específicos de la NIA 810 en relación con la aceptación del compromiso? Solamente cuando el auditor haya realizado la auditoría de acuerdo con las NIAs de los estados financieros, de los cuales se deriven los estados financieros resumidos. Adicionalmente, antes de aceptar el compromiso para reportar sobre los estados financieros resumidos, el auditor tiene que A, determinar si los criterios aplicados son aceptables. B, obtener acuerdo de la administración que reconozca y entienda su responsabilidad por 1, la preparación de los estados financieros resumidos de acuerdo con el criterio aplicado. 2, hacer disponible para los usuarios destinatarios los estados financieros auditados. Y 3, incluir reporte del auditor en cualquier documento que contenga los estados financieros resumidos y que señale que el auditor ha reportado sobre ellos. T, acordar con la administración la forma de opinión a ser expresada de los estados financieros resumidos. Mis queridos colegas, con esto terminamos entonces de una manera de resumen bastante rápida por cuestiones de tiempo las normas internacionales de auditoría. Espero que con esto ustedes en el ejercicio de la profesión se lleven una muy buena base en relación a la importancia que tiene la aplicación de dichas normas en una auditoría de estados financieros externa, de estados financieros completos, de estados financieros con una estructura especial, de estados financieros de una manera en la cual nosotros como auditores podamos trabajar un solo estado financiero, un componente de esos estados financieros, de una sección de esos estados financieros, de una cuenta o de un rubro, y que también podemos comprometernos, podemos hacer el trabajo de auditoría en estados financieros resumidos. Mis estimados colegas, desde ya los felicito, los motivo a que sigan adelante. Realmente la meta, estoy seguro que si levantan la mirada, ya está la persona ahí con la banderola de llegada. Que Dios me los bendiga, les deseo éxitos en sus actividades y espero Dios me regale vida para estar con ustedes el próximo domingo ya en la última clase. Bendiciones y feliz inicio de semana.